Capas de la corteza cerebral. Primero vamos a definir la corteza cerebral. Es un manto de tejido nervioso que cubre las fisuras y circunvalaciones de los dos hemisferios. Contiene aproximadamente 1.000 millones de neuronas y 50 trillones de sinapsis. Hay tres tipos distintivos de corteza: la isocorteza o neocorteza, que se encarga de los procesos de raciocinio, es la parte consciente del cerebro. La paleocorteza se origina en la corteza olfativa, y la arquicorteza, que es la parte instintiva, se encarga de la supervivencia, reacciones automáticas y procesos fisiológicos. Primera capa, capa molecular o plexiforme. Es la capa más superficial, contiene principalmente fibras nerviosas, las cuales se derivan de dendritas apicales y de neuronas piramidales invertidas. Capa granulosa externa. Está compuesta por una gran cantidad de neuronas estrelladas y pequeñas neuronas piramidales. Capa piramidal externa. Está compuesta por neuronas piramidales grandes y medianas. En esta capa las dendritas pasan hasta la capa molecular y los axones viajan como fibras de proyección, asociación o comisurales hasta la sustancia blanca. Capa granulosa interna, constituida por células granulosas, algunas células fusiformes y piramidales. Se encuentra también la banda externa de Bayer. Capa piramidal interna. Está constituida por grandes neuronas piramidales y de tamaño mediano. Igualmente contienen un elevado número de fibras horizontales, las cuales forman la banda interna de Bayer. Y por último encontramos la capa multiforme. Es la última capa, básicamente contiene neuronas fusiformes. Partes del cerebro donde se relacionan las capas de la corteza cerebral. Además de los tipos de corteza y las capas que lo conforman, la corteza cerebral puede ser dividida según sus diferentes áreas funcionales, es decir, según las funciones o cometidos que se llevan a cabo en cada una de estas áreas. Teniendo en cuenta esta clasificación, la corteza cerebral puede dividirse en áreas sensitivas, motoras o de asociación. El área sensitiva es aquella que recibe la información sensorial de los núcleos concretos del tálamo. Esta información es de carácter sensitivo, lo que significa que transporta la información percibida por los diferentes sentidos, ya sea la vista, el oído, el olfato, el tacto o el gusto. Las áreas sensitivas del cerebro son la área somatosensitiva, que es la encargada de registrar las sensaciones de calor, frío, dolor, presión y la sensibilidad propioceptiva. El área visual primaria, que es esencial para el procesamiento consciente de los estímulos visuales. El área olfativa primaria habla sobre los estímulos olfatorios que producen respuestas emocionales o viscerales y evocan recuerdos, porque las áreas olfativas conectan con zonas del sistema límbico como la amígdala y el hipocampo. El área auditiva primaria es la encargada de la recepción de los sonidos de baja frecuencia. Y por último, el área gustativa primaria es la encargada de la sensibilidad gustativa, que se localiza en el opérculo parietal y en la corteza parainsular. Esta representación gustativa es paralela al área somatestésica de la lengua, pero está separada del área no gustativa de la língula. Corteza motora primaria. Trabaja conjuntamente con las áreas premotoras para planificar y ejecutar los movimientos. Las áreas premotoras están implicadas en los procesos de planificación de acción junto con los ganglios basales y de perfeccionamiento de los movimientos a partir de la información sensorial recibida del exterior, para lo que se requiere la intervención del cerebelo. El área de Broca. El área de Broca fue una de las primeras regiones del sistema nervioso central en ser asociados a un proceso mental concreto y diferenciado del resto. El área de Broca es la parte del cerebro que se encarga de la articulación del lenguaje en cualquiera de sus formas. Así pues, tanto en la escritura como el habla, esta porción del sistema nervioso central se especializa en la producción de un mensaje con coherencia interna y articulado mediante las fracciones del lenguaje correspondientes, ya sean letras o fonemas. El área de Broca se encuentra ubicada en la tercera circunvolución frontal, en el lóbulo frontal del hemisferio cerebral izquierdo, si bien en algunos casos excepcionales se encuentra en el hemisferio derecho. Concretamente, ocupa las áreas 44 y 45 de Brodmann, cerca del ojo y pegado a la parte frontal del lóbulo temporal. Por último encontramos el área de asociación, que se encarga de los mecanismos de memoria y cognición, el dominio de las emociones, la capacidad de razonar y la voluntad. Además, también tiene influencia en el desarrollo de la personalidad y la inteligencia. Vamos a definir qué es una neurona. Entonces, es una célula del sistema nervioso que se especializa en captar los estímulos provenientes del ambiente y de transportar y transmitir impulsos nerviosos.
es decir, mensajes eléctricos. Existen las neuronas unipolares o monopolares, que son un tipo de neuronas que se caracterizan por poseer una sola prolongación saliente del soma. Estas neuronas realizan tanto las funciones de entrada de información como las funciones de salida de información. Existen también las neuronas bipolares, que son un tipo de células que se caracterizan por contener dos prolongaciones, es decir, un axón y una dendrita. Estas neuronas están especializadas en la transmisión de señales nerviosas que provienen de sentidos específicos, entonces principalmente son sensoriales. Encontramos también las neuronas multipolares, que son un tipo de neuronas que se caracterizan por poseer un núcleo, un axón y una gran cantidad de dendritas. Esta permite integrar una gran cantidad de información y conectarse con una gran variedad de neuronas cerebrales. Y finalmente encontramos la neurona pseudounipolar, que es un tipo de neurona sensorial del sistema nervioso periférico. Su axón tiene una rama periférica que recibe información desde la piel, las articulaciones, los músculos y otras partes del cuerpo, y una central que transmite la información desde el cuerpo neuronal hacia la médula espinal, en donde forma sinapsis con otras neuronas.